porque lo que queríamos ver era cómo el Arsenal llegó a ser campeón, pero no mencionaron a este crack, que es Víctor Gyökeres, así que deberíamos verlo. Vi jugar a Gyökeres y descubrí por qué pasó por 7 equipos antes del Arsenal, otro que tuvo que también pasar por, creo que quinta división, hasta la élite, por decirlo así. Víctor Bueno, sí. Gyökeres tiene la carrera más rara que he visto en toda mi vida. Ha estado en 7 clubes distintos antes de cumplir los 28 años. Esa no es la progresión normal de un delantero top. Es más parecida a la carrera de un futbolista mediocre. Y es que Gyökeres tiene más partidos en segunda división que en primera. Durante 4 años perteneció a un equipo de la Premier League y no jugó ni un solo minuto en esa liga. Pasó varios años de cesión en cesión, y de repente, sin saber cómo, se convirtió en uno de los delanteros más decisivos de Europa. Gyökeres acaba de ganar la Premier, pero ¿es tan bueno como para ser el delantero de un Arsenal ganador de la Champions? Para saberlo, decidí investigar cómo este chaval larguirucho de Estocolmo terminó marcando hat-tricks al Manchester City en la Champions, fichando por el Arsenal por casi 70 millones y arrastrando a Suecia hasta un mundial casi él solo. Veremos sus inicios en los duros campos de Suecia, los años oscuros que casi nadie conoce, y la decisión más arriesgada de toda su carrera. Además, descubrirás el significado real de su icónica celebración. Bienvenidos a Fútbol Mítico. Mi nombre es Álvaro y este es el pasado oculto de Víctor Gyökeres. ¡Oh, tremendo timing! Víctor Einar Gyökeres nació el 4 de junio de 1998 en Estocolmo, la capital de Suecia. Y lo primero que me llamó la atención al investigar su historia fue su propio apellido, porque Gyökeres suena algo raro, pero no muy sueco. Y es que su familia en realidad tiene raíces húngaras. Su abuelo paterno Oh, emigró de Hungría a Suecia, y por curioso. eso Víctor tiene doble nacionalidad, sueca y húngara. Aún así, cuando le tocó elegir con qué selección jugar, no lo dudó ni un segundo. Escogió a Suecia. Siguiendo con su familia, su padre Stefan también fue futbolista. No llegó a la élite, pero sí jugó de forma semiprofesional en clubes suecos, como el IFK Östersund y el Stugum, durante los años 80 y 90. Cuando Stefan colgó las botas, no se alejó del fútbol, se convirtió en entrenador de cantera, y eso le vino genial a su hijo Víctor. Con apenas 5 años, en 2004, sus padres le apuntaron al IFK Aspudentelus, un club humilde del sur de Estocolmo. Y un detalle curioso que descubrí es que Víctor no empezó jugando sobre césped, ni tampoco en tierra. Empezó en campos de grava, muy típicos en Suecia antes del Wow. auge del césped sintético. Las pistas eran tan duras que sus padres le tenían que comprar pantalones especiales para que no se hiciera heridas en las rodillas. Su padre Stefan se convirtió en el entrenador de ese mismo club, el Aspudentelus, y aunque parezca un cliché, ese vínculo le Aspudentelus. ayudó mucho en su desarrollo. Stefan no le exigía ser el mejor, le exigía mejorar, día a día, y con el tiempo se acabó notando. Pero ¿cómo era Víctor en esos años? Pues no era el típico niño prodigio, no destacaba por una técnica espectacular ni por un regate imposible, pero era el que más se esforzaba. Además, físicamente era más alto y fuerte que casi todos los chicos de su edad, y esa combinación empezó a marcar diferencias muy pronto. Lo más curioso de todo es que en esa época Víctor ni siquiera jugaba de delantero, ¿Y jugaba de cómo? extremo, De aprovechando su zancada, extremo. su potencia y su capacidad para conducir el balón en carrera. Estuvo en el Aspudentelus casi una década, desde los 5 hasta los 14 años. Pero su techo era muy Wow. limitado, y en 2013, con 14 años recién cumplidos, llegó la primera gran llamada de su carrera, la de una academia con un nombre impronunciable, pero con un prestigio enorme dentro de Suecia. Era el momento de salir del barrio, de competir contra los mejores chicos de su edad de todo el país, de comprobar si todo ese trabajo al lado de su padre había servido realmente para algo. Con 14 años, Víctor Gyökeres dejó el club de su infancia para unirse al IF Brommapojkarna, la cantera más grande What? de toda Europa. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para apoyar el canal. Muchas gracias. Sí, habéis oído bien, el Brommapojkarna, también conocido como Bromma o BP, no era solo otra cantera más de Suecia, era la cantera más grande de toda Europa. Un club pequeñísimo con un Wow. estadio de apenas 6.000 espectadores, pero con más de 3.000 alumnos y 240 equipos en todas las categorías del fútbol de formación. Cuando Víctor llegó, era un extremo larguirucho que no destacaba por encima de la media, pero los ojeadores del BP se fijaron en una cosa, su físico, y le propusieron algo radical, pasar de extremo a delantero centro. Según contó el propio jugador, este fue uno de los momentos más duros de su carrera. Mientras sus compañeros hacían rondos, partidillos y ejercicios en grupo, Víctor se iba al otro lado del campo a entrenar él solo, a repetir movimientos básicos de delantero, una y otra vez, día tras día. Pero funcionó. Después de 2 años formándose en las Hey, ¿qué categorías tal, inferiores, Tito?
¿Qué tal, Tito Legendary? Gracias por seguirme, brother. Tito Legrand. ¿Cómo es? Legrand Leader. Legrand Leader. Gracias por seguirme, brother. En 2015, Víctor Oh, subió al sister. primer equipo del Broma y debutó como profesional con apenas 17 años. El 20 de agosto de ese mismo año llegaron también sus primeros goles oficiales, y no fue uno, sino dos. Doblete y victoria en un partido de Copa. Y aquí hay un detalle La importante. empezó a El partir. Broma estaba en segunda y ese mismo año, en 2015, descendieron a la tercera división. Así que la carrera profesional de Víctor empezó con una misión clara: ayudar al equipo a volver a primera. En 2016 marcó 7 goles. Fue una pieza importante para el equipo y recuperaron su plaza en segunda división. Está bien. Sin embargo, en 2017 dio el salto definitivo. Marcó 13 goles en 29 partidos de liga, y el desenlace fue Muy de buenos película. números. En la Muy última buenos jornada, números. con el ascenso en juego, Víctor saltó al campo y firmó un hat-trick. Su ¿Qué? equipo se proclamó campeón ¡Qué de segunda crack! y regresó a la primera división. Cuando más se le necesitaba, Gyökeres apareció. ¡Qué crack! Y entonces empezaron las comparaciones. Los medios suecos hablaban de él como el mayor talento del país desde Zlatan Ibrahimovic. Los clubes europeos no tardaron en llamar, pero uno fue más rápido que el resto. El 6 de septiembre de 2017, en plena temporada, Gyökeres firmó un contrato de 2 años y medio con un equipo de la Premier League, aunque se quedó en Suecia hasta acabar la liga. Su sueño se hacía realidad. Iba a jugar en la Premier League. Gyökeres se unía al Brighton, pero justo cuando todo parecía ir hacia arriba, empezaron los problemas. En septiembre de 2017, Víctor firmó su contrato con el Brighton, pero hasta enero de 2018 no se incorporó al club inglés. El traspaso fue por 900.000 euros. Para un equipo recién ascendido a la Premier League, no era un fichaje estrella, era una apuesta de futuro. Y eso explica mucho de lo que vendría después. Porque cuando Víctor aterrizó en Inglaterra, no se incorporó al primer equipo del Brighton, fue al sub-23. Allí pasó gran parte de los siguientes meses, lejos de los focos y de la Premier League. El debut con el primer equipo tardó en llegar. El 28 de agosto de 2018, casi un año después de firmar su contrato, Víctor saltó al campo en un partido de la Copa de la Liga, contra el Southampton, donde el Brighton perdió 1-0. 5 meses más tarde, en enero de 2019, jugaría también unos minutos en la FA Cup contra el West Bromwich Albion. Y eso fue prácticamente todo. En su etapa en el Brighton, Víctor jugó únicamente 8 partidos con el primer equipo, Wow, qué lástima. y todos fueron en copas. Y en Premier League no llegó a debutar, ni un solo minuto. Estaba claro que Gyökeres necesitaba jugar, y el club tomó la decisión más lógica: cederlo. Venderlo. En verano de cederlo 2019, otra vez. el Brighton lo envió cedido al San Pauli, en la No segunda lo había división cedido, alemana. no lo había cedido. Y allí, por fin, Víctor encontró cierta regularidad. 28 partidos, 7 goles y 4 asistencias. No fueron números espectaculares, pero sí los de un jugador que empezaba a ganar minutos, ritmo y confianza. Exacto. En 2020 volvió al Brighton, pero allí se encontró más de lo mismo. Las puertas del primer equipo seguían cerradas. En septiembre de 2020 marcó su primer gol oficial con el Brighton, en un 4-0 contra el Portsmouth, también en la Copa de la Liga. Parecía una buena qué señal, golazo, gente. pero apenas 2 semanas más tarde, volvió a salir cedido. Esta vez al Swansea City, en la Championship, la segunda división del fútbol inglés. De nuevo volví a segunda, pero las cosas no fueron nada bien, porque en el Swansea no funcionó. El equipo, con un estilo físico y directo, parecía hecho a su medida, pero casi siempre fue suplente. Tan solo jugó 12 partidos entre Liga y Copa, Qué mal. y marcó su único gol en la FA Cup. Sin protagonismo, sin minutos y sin ritmo, la cesión se canceló antes de tiempo. El 14 de enero de 2021 el Brighton lo llamó de vuelta. En ese momento su carrera estaba en un punto muy oscuro. Tenía 22 años, llevaba 3 años en Inglaterra sin debutar en la Premier League. Acumulaba más cesiones que partidos importantes. Ni siquiera había un plan claro para él en el club que le había fichado. Y todo esto pasaba sin que nadie lo siguiera. Sin titulares, sin reportajes, sin debate. Víctor era en esos momentos un jugador prácticamente invisible. Pero entonces, justo cuando todo parecía Superinvisible. señalar al final de su sueño en Inglaterra, apareció una cesión más. Una de El tantas. Coventry City. Esta Ahí vez fue donde al la partió, Coventry, ¿no? un equipo de la segunda división inglesa que peleaba por no descender a tercera. Y esa cesión, contra todo pronóstico, fue su salvación. Ahí empezó todo. En enero de 2021, Víctor Gyökeres llegó al Coventry City, cedido, de nuevo, otra vez en la Championship, pero en un equipo que peleaba por no descender. Para muchos era solo otro intento más de darle minutos a un jugador que parecía no encajar en ningún sitio.
Su debut fue una derrota por 3-0 ante el Reading, pero apenas una semana más tarde, el 27 de enero, llegó su primer gol. Fue en una victoria por 2-0 contra el Sheffield Wednesday, y aunque no fue una explosión inmediata, sí dejó buenas sensaciones. Acabó esa media temporada con 3 goles en 19 partidos. No eran números espectaculares, pero sí los suficientes para que el Coventry tomara una decisión clave: ficharlo definitivamente. En julio de 2021, el Coventry pagó alrededor de 1 millón de libras al Brighton y le ofreció a Víctor un contrato de 3 años. El Brighton aceptó sin demasiada resistencia. Para ellos seguía sin encajar, pero para Víctor era el primer club que de verdad apostaba por él como titular. Y en la temporada 21-22 dio un gran salto. Jugó 45 partidos de liga y marcó 17 goles. Fue el máximo goleador de su equipo y su estilo se volvió reconocible. Potencia en carrera, desmarques agresivos y capacidad para generar peligro con muy pocos toques. Con la celebración, no necesitaba estar involucrado en cada jugada para ser decisivo. Y la temporada siguiente, la 22-23, fue todavía mejor. 21 goles y 12 asistencias. Se convirtió en uno de los delanteros más completos de toda la segunda división inglesa. Fue elegido jugador del mes en noviembre y en marzo, y formó parte del equipo ideal de la temporada en la Championship. Lo más interesante es que esos números no eran solo cifras, eran consecuencia de un cambio profundo en su mentalidad. Uno de sus compañeros, el delantero Matty Godden, lo explicó de forma muy clara. Dijo que cuando Víctor llegó cedido no hizo gran cosa, pero que cuando volvió como jugador en propiedad era otro animal. Había cambiado mentalmente, y se exigía cada día. En la temporada 22-23 acabó casi tocando el cielo. ¡Golazo! El Coventry se metió en los playoffs por el ascenso a la Premier League. En semifinales, Víctor dio la asistencia decisiva que metió al equipo en la final de Wembley. Y allí, contra el Luton Town, asistió también el gol del empate. El partido llegó a los penaltis y el Coventry perdió. Se quedó a un suspiro de subir a la Premier, pero incluso en la derrota, Víctor brilló. Sus números totales en el Coventry fueron 43 goles en 43 goles en 116 partidos. Son muy buenos números. 116 partidos. Pero más allá de eso, lo más importante fue su evolución personal. Había llegado como un descarte, y se había marchado siendo un delantero muy codiciado. Después de la final por el ascenso, todo el mundo daba por hecho lo mismo: que Víctor volvería a un equipo de la Premier League. Las ofertas estaban sobre la mesa. La oportunidad de regresar a la élite del fútbol inglés, esta vez como protagonista, parecía servida. Pero Víctor no pensaba lo mismo, y tomó la decisión más sorprendente de toda su carrera. Decidió no volver a Inglaterra, y eligió un destino que casi nadie esperaba: Portugal. Pero el mejor destino. Fue el mejor destino. El 13 de julio de 2023, el Sporting pagó 20 millones de euros más 4 en variables por él. Fue el fichaje más caro de la historia del club, y le pusieron una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El mensaje no podía 100 millones de euros. ser más claro. Víctor Gyökeres no llegaba a Lisboa a complementar, llegaba a liderar. Y se notó desde el minuto 1, casi literalmente. Su debut en la Liga Portuguesa fue contra el Vizela. Marcó este gol. Y poco después marcó otra vez. Un doblete en su primer partido. ¡Qué golazo! El Sporting ganó 3-2. Y esa misma noche, Portugal entera supo que Gyökeres había llegado. A partir de ahí todo fue para arriba. La temporada 23-24 acabó con cifras que parecían inventadas: 29 goles en Liga, 43 en total entre todas las competiciones, premio al máximo goleador del campeonato, jugador del año en la Liga Portuguesa y campeón de Liga con el Sporting de Lisboa. La rompió. Aquel Sporting no perdió ni un solo partido en casa en toda la temporada. Pero si por algo se hizo viral en Portugal, no fue solo por los goles, fue por lo que hacía justo después de marcarlos. Por supuesto, hablamos de su celebración. Después de cada gol, Víctor se llevaba las manos a la cara y simulaba ponerse una máscara, imitando al villano Bane de Batman. Pero lo importante era el mensaje que había detrás. El propio jugador aclaró en su cuenta de Instagram que su gesto se inspira en ese personaje y en su frase: "No le importaba a nadie hasta que me puse la máscara". Una forma clara de decir: aquí estoy, y ya no me podéis ignorar. Lo curioso es que esa celebración la lleva usando desde que estaba en Coventry, y no la tuvo que explicar hasta que triunfó en Portugal. Así que se podría decir que la frase del personaje se hizo realidad. La temporada siguiente, la 24-25, fue todavía más bestia. 53 goles en 52 partidos, 6 hat-tricks, y entre ellos 6 hat-tricks. Sí, es verdad que fue en la Liga de Portugal, que es un poquito inferior a las demás ligas, pero sigue siendo alto nivel, gente. Que hizo historia. 3 goles al Manchester City en Champions League. Victoria por 3 goles al Manchester City. por 4-1.
Y eso que el Sporting se había quedado sin su entrenador Rubén Amorín, que había sido fichado por el United semanas antes. Y a Gyökeres le llovieron los premios. En 2024 ganó el Guldbollen, el Balón de Oro sueco, como reconocimiento al mejor jugador de su país. Y en Bravo. 2025, en la gala del Balón de Oro celebrada en París, se llevó el trofeo Gerd Müller, el premio al máximo goleador de toda Europa. Por delante de Mbappé, por delante de Haaland, por delante de Harry Kane, por delante de todos. Y todo esto desde Portugal, desde una liga que muchos consideraban un escalón inferior. Y está claro que con esos números era imposible que los grandes clubes europeos no llamasen a su puerta. Y el primero en hacerlo con fuerza y con dinero fue el Arsenal. Las negociaciones fueron largas y Se tensas. vino lo bueno. El Sporting no quería soltar a su gallina de los huevos de oro tan fácilmente. El agente de Víctor llegó a criticar públicamente al club. Hubo comunicados, presiones, acusaciones cruzadas. Todo el verano de 2025 estuvo marcado por la novela del fichaje, hasta que finalmente, el 26 de julio, el acuerdo se cerró. Víctor Gyökeres volvía a Inglaterra, y esta vez como fichaje estrella. Víctor 70 Gyökeres palos, fichó por el Arsenal o por 60. 68 millones de euros más 10 en 68 variables. millones. Duración del contrato 5 temporadas. Pero el detalle más simbólico fue el dorsal, el 14, el mismo que llevó en su día Thierry Henry. El El mítico mismo 14. que pesa más en este club que en Wow. casi cualquier otro del mundo. Eligiéndolo, el Arsenal mandaba un mensaje claro. Confiamos en ti para seguir sus pasos. Ojito, y puede ser el primer 14 del Arsenal en ganar Champions League. Y a partir de ahí todo eran expectativas, pero también dudas. Después de 2 años espectaculares en Portugal, ¿podría Víctor mantener ese nivel en la liga más exigente del mundo? La primera respuesta fue, sinceramente, mala. Y es que su debut en Premier League fue en Old Trafford, contra el Manchester United. Campo grande, rival histórico, expectación máxima. Y Víctor estuvo desaparecido. Apenas tocó el balón, no remató, y Arteta lo sustituyó antes de la hora de juego. Y las críticas empezaron a llegar. Pero la cosa cambió en la siguiente jornada. El 23 de agosto, el Arsenal recibió al Leeds en el Emirates. Gyökeres volvió a ser titular, y esta vez todo fue distinto. Marcó un gol espectacular de jugada individual, y al final del partido transformó un penalti para firmar su primer doblete como gunner. El Arsenal ganó 5-0. Y aquí es donde hay que ser honestos, porque la primera temporada de Gyökeres en el Arsenal se puede contar de 2 formas, Fue y regular. las dos son verdad. La del equipo es un sueño. La de Víctor, en cambio, es más complicada. Y es que el Gyökeres fue que llegó de regular. Portugal era una máquina de marcar casi un gol por Y, partido. y no Ese hizo casi delantero goles. arrollador e imparable no ha aparecido del todo En en cambio, Inglaterra. esta temporada Ha sí. tenido malas rachas sin ver gol, partidos en los que volvió a quedar desaparecido, y semanas en las que las críticas regresaron. La Premier es más física, más táctica, y le ha costado encontrar la libertad que tenía en Lisboa. Pero cuando el Arsenal lo ha necesitado de verdad, Víctor ha aparecido. En Champions su primer recital llegó pronto, el 21 de octubre contra el Atlético de Madrid. Firmó un doblete brutal en un 4-0. En la Carabao Cup marcó y asistió contra el Chelsea en semis, aunque en la final el City se impuso 2-0, otro título que se escapaba. Sin embargo, en Premier League y en Champions, los Gunners no daban tregua. Ganaron los 8 partidos de la fase de Liga de la Champions, el primer equipo de la historia a lograrlo. Después, eliminatorias ante el Leverkusen, ante el Sporting de Lisboa, su antiguo equipo, y semifinales ante el Atlético de Madrid, donde volvió a aparecer marcando de penalti en el Metropolitano. Resultado: por primera vez en 20 años, el Arsenal en una final de Champions. Además, el Arsenal se ha proclamado campeón de la Premier League por primera vez desde 2004. ¿Y la aportación de Víctor en todo esto? Sus más de 20 goles en su primera súper. temporada lo Más de convierten 20 en el primer goles. jugador del Arsenal en marcar tantos en su debut desde Alexis Sánchez en Ojito, 2015. ojito. No son los números que consiguió en Portugal, pero para un debut en la Premier, en un equipo que pelea por todo, es un rendimiento más que notable. Y todavía hay un dato más. En marzo de 2026, con la selección sueca, Víctor marcó un hat-trick en las semis del clasificatorio al Mundial y el gol de la victoria en la final. Suecia confirmaba su pase al Mundial 2026. Este verano, Víctor jugará el primer Mundial de su vida, en el mejor momento de su carrera. Para Crack. resumir, Víctor Gyökeres ya es campeón de la Premier League, puede ganar la Champions League y días después jugará su primera Copa del Mundo. Todo esto mientras la liga en la que más partidos ha jugado en toda su carrera sigue siendo la segunda división inglesa, por encima de la Premier League e incluso de la liga portuguesa. El fútbol a veces también recompensa a los que llegan tarde, y lo de Gyökeres es una bonita prueba de ello. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que Gyökeres es un delantero top 5 de la actualidad o Sí. todavía le falta algo para estar Para ahí? mí sí. Deja tu opinión en los comentarios. Y si ¿Qué dicen, gente?
Buenísimo video de fútbol mítico. Tremendo videazo. Videazo.